Bueno, pues debe preocupar esta situación. Chiapas era una de las entidades de nuestra república que eran más tranquilas. Y pues el presidente culpa, por ejemplo, del tema de la violencia en Guanajuato al gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinue Rodríguez, pero pues no he visto que esté culpando al gobernador de Chiapas por los problemas que están sucediendo allá en Chiapas. Me parece que esto pues debería ser preocupante. Yo no sé si los gobernadores son o no responsables de la violencia en sus estados. Sí sé que en estados donde se han aplicado determinados tipos de políticas para combatir al crimen, pues se han logrado resultados, sobre todo policías locales. Fue el caso de Coahuila, y creo que no deberíamos olvidar eso. Y bueno, precisamente, de hecho, vamos a conversar con el exgobernador, uno de los exgobernadores de Coahuila, Rubén Moreira, es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó cerrar filas y manifestar su unidad para enfrentar el tema de la violencia e inseguridad que se registra en el país. Rubén Moreira, gracias por tomar nuestra llamada. Pienso, diputado, que sí, este es un problema, el de la inseguridad, que debemos enfrentar todos, que no es un problema de partidos. Pero, ¿qué opina usted? ¿A usted le ha tocado vivir en un estado pues con mucha violencia y logró reducciones importantes en la violencia en ese estado? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Buenos días, ¿qué tal? México vive un problema de inseguridad y el Estado mexicano tiene que enfrentarlo. Y enfrentarlo de manera dividida, pues no vamos a tener éxito. Y mucho menos si hay una polarización y nos empezamos a culpar unos a otros. Entonces yo creo que hay responsabilidad del gobierno federal, y para eso tiene la Guardia Nacional y muchos otros instrumentos, pero los gobiernos estatales también tienen que hacer su tarea. El éxito que tuvimos nosotros en aquel momento en mi estado fue que desde el gobierno del estado empujamos el proceso de paz, pero tuvimos el apoyo primero de Felipe Calderón y luego de Enrique Peña Nieto. Ahora, en la Cámara de las y los Diputados, desde hace un mes, dos, instalamos una comisión para dar seguimiento al proceso electoral, a propuesta del PRI. El proceso electoral se ha visto dominado por la violencia y por los homicidios, y entonces estamos en ese lugar. Y ayer tuvimos una reunión importante, y creo que lo fundamental es que todas las fuerzas políticas dijimos: tenemos que cerrar filas, tenemos que mandar un mensaje de que el crimen no puede estar en las elecciones. Ahí fue muy importante la voz de Nacho Mier, y lo tengo que reconocer, líder de la mayoría, porque él es factor fundamental para que esos acuerdos se logren. Y salimos juntos. En las próximas horas o días vamos a hacer un pronunciamiento conjunto, y tenemos una ruta de reuniones con autoridades para hablar de este tema. Sí. Rubén, es una situación muy grave. No nada más los ciudadanos comunes y corrientes enfrentan el tema de la violencia. De acuerdo con los datos que se ha dado a conocer por parte del Laboratorio Electoral, van 28 candidatos o aspirantes asesinados. Hace unos días, pues la candidata, a presidenta municipal allá en Celaya, asesinada, no les importó. Había mucha gente, había muchos testigos, plena luz del día, había medios de comunicación, cámaras, micrófonos, y no les importó, y aún así la atacaron. ¿Cómo ves tú la situación y qué se puede hacer ante este momento que se está viviendo? Se pueden hacer muchas cosas, y ayer lo platicábamos. Para empezar, los gobernadores saben dónde se están desarrollando las campañas, las autoridades electorales son notificadas de dónde se desarrollan las campañas, y bueno, pues se tiene que generar espacios de protección. Hay lugares peligrosos, bueno, pues un gobernador, y lo hemos hecho muchos, pues tenemos que cuidar la gobernabilidad, y en ese sentido está la paz y la tranquilidad, y que no haya atentados contra los candidatos. El crimen organizado se trata de apoderar de territorios. Este mensaje de Celaya es una intromisión en la decisión de los ciudadanos, porque dijo: esa persona no va a ser alcaldesa, como sucedió en Marabatío. Ahora me preocupa, en el caso de Marabatío, por ejemplo, que tenemos 2 homicidios, pero hay muchos comentarios de que desaparecieron otras personas. Entonces, se tiene que trabajar en conjunto. Veo lamentable lo que dijo el presidente de culpar al gobernador de Guanajuato, porque está sucediendo en muchas partes del país, por lo que lo que menos necesitamos es que las autoridades se peleen.
el mensaje que estamos mandando nosotros de la Cámara es que vamos a trabajar juntos. Nuestro espacio está acotado, pero incluso se habló de la posibilidad de hacer alguna legislación en la fecha. ¿Qué tipo de medidas habría que tomar? ¿Qué hizo usted cuando fue gobernador de Coahuila, donde claramente hay una disminución importante en el número de homicidios por 100,000 habitantes? Sí, en aquel momento teníamos más de 40 homicidios por 100,000 habitantes y terminamos con 9, y esto ha ido mejorando en los siguientes gobiernos. Hoy traen 5 homicidios por cada 100,000. Pues lo primero, Sergio, es actuar. Es decir, el Estado tiene fuerza para actuar, limpiar policías, crear tejido social, respetar derechos humanos. Pero un día la policía tiene que perseguir a los delincuentes, y eso parece que en este país se evita. Y cuando digo salir a perseguir a los delincuentes, quiere decir construir policías y luego salir a capturarlos, salir a enfrentarlos, salir a generar paz y tranquilidad. Obviamente esto lleva un periodo, de tiempo, que pues las cosas se tensan. A mí me pasó en el 2012, principios de 2013, pero luego pues las fuerzas del Estado van a triunfar porque un Estado tiene mucho más recursos que la delincuencia, me refiero a económicos, para construir instituciones. Sí, Rubén, pero en algún momento se tiene que empezar, ya a estas alturas, pues la situación está muy complicada, pero me acuerdo en el libro que presentaste, que se editó hace apenas unos meses, se habla de capacitación, de mejores sueldos, de personas con carrera, en fin, esto pues se tiene que dar en algún momento y no podemos estar nada más viendo cómo en diferentes estados se incrementa la delincuencia sin hacer absolutamente nada. Mire, ¿qué me preocupa? Que cuando los gobiernos van muy avanzados, es una experiencia, ya no hacen nada en materia de seguridad, pues para no aumentar todavía los acontecimientos, ¿no? Eso me preocupa. Pero el gobierno mexicano tiene 120,000 efectivos en la Guardia Nacional. Muchos se quejan de García Luna. García Luna tenía 30,000. Hoy tenemos 120,000 efectivos. Pero ¿qué sucede? Pues que no tienen la instrucción de actuar, que no tienen una dirección efectiva, que lo digo con todo respeto para la señora secretaria de Seguridad Pública, ella no tiene la capacidad para estar en ese cargo. Ella no es una experta en ese tema, ni ha sido formada en ese tema, ni tiene el horizonte para enfrentar esos casos. Pero en este país hay tecnología para saber cuándo avanza un convoy de 30, 40 camionetas. En este país sabemos perfectamente qué lugares están muy complicados y dónde se tiene que patrullar. En este país muchísima gente tiene información dónde están generadores de violencia y no se captura. Ahora, ¿no son las Fuerzas Armadas más bien las que están llevando la batuta en la lucha contra la delincuencia? Sí, hay una confusión ahí. El artículo 21 de la Constitución dice que la Guardia Nacional es civil, pero está encuadrada prácticamente en el Ejército, tiene mandos militares, y los 120,000 efectivos todos son del Ejército, y estas iniciativas que mandó el presidente, que parecieran que es imponer una narrativa a su candidata, contienen una destinada a que la Guardia Nacional ya pase al Ejército. Por otro lado, el Ejército hasta el 2028 puede actuar en materia de seguridad. Entonces, el Estado mexicano tiene que actuar. Cuando uno fue gobernador, pues había la colaboración del Ejército, había la colaboración de las instituciones de inteligencia y las policías estatales. Pero lo que pasó en Celaya, pues, era un secreto a voces. Todo el mundo sabe que ahí es peligrosísimo. Bueno, porque no se patrulla, porque no se da protección, porque hay que meternos en una burocracia inútil, innecesaria, de mandarnos oficios y evaluar qué tipo de seguridad debe tener una persona. Yo creo que eso es darle la vuelta al problema y no querer enfrentarlo. Bueno, pues yo quiero agradecerle, Rubén Moreira, diputado, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, exgobernador de Coahuila, esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Hasta luego, muy buenos días.